Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros de nuevo a este encuentro que hacemos cada cierto tiempo para hablar de temas de interés aquí en Estudio 1051. Sabe que estamos en todas las plataformas como Estudio 1051. Entre a YouTube, suscríbase a nuestro canal Estudio 1051, active la campanita para que reciba las informaciones y notificaciones al momento de subir cualquier contenido. También búsquenos en TikTok e Instagram como Estudio 1051. Gracias, por supuesto, a toda la gente que hace posible este trabajo, a nuestro equipo y, claro, también a nombre de los amigos de Automercados Emporium, Panadería Moreno 3, la gente del gimnasio Energy Gym y, por supuesto, la gente Latin Connection Plus. Más que Internet, somos tu camino a la conectividad. Y no se olvide que este contenido lo hace el equipo de Estudio 1051 Films. Si usted quiere hacer un podcast, quiere hacer un contenido, un comercial, una sesión de fotografía o cualquier trabajo que usted quiera en audiovisual, cuente con nuestro equipo, cuente con estos espacios. Estudio 1051 Films. También búsquenos en redes sociales como Estudio 1051 Films. Pida su presupuesto sin compromiso y aún nos adaptamos a su realidad. Estudio 1051 Films. Hoy vamos a conversar con un guatireño, un joven guatireño, que nos va a hablar sobre lo que es el trabajo que está haciendo a través del mundo de la animación. Su proyecto se llama Guatire Anime. Vamos a ver en qué consiste esto. Tenemos en el estudio a Cristian Bracamonte, quien es conocido en las redes sociales como Akira. Akira, Akira, como lo ven allí en nuestro generador de caracteres. Y por supuesto, también lo consiguen en Facebook como Cristian Akira. Estaremos conversando con el Cristian. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. No esperaba recibir una invitación como esta. Estoy muy contento. Y bueno, espero poder compartir con ustedes la experiencia que he tenido estos últimos meses con Guatire Anime. Bueno, Cristian, fíjate que te traemos porque nosotros vemos lo que es la novedad, lo novedoso. Mucha gente está haciendo contenido, sí. Algunos están intentando hacer podcasts, otros han hecho transmisiones en la calle, graban contenido en la calle, no tanto estudio como nosotros, pero hay mucha gente generando contenido en Plaza y en Zamora y a nivel nacional también. Pero en el caso tuyo, te aventuraste en un segmento que muy poca gente en la zona, Guarenas Guatire, en línea general en Venezuela, se han atrevido. Y nosotros le decíamos a producción, mira, consíguenos a Cristian para saber en qué consiste su proyecto. Y nos sorprendió cuando dices, es un hobby. Yo estoy haciendo esto como un hobby, algo que me entretiene y tengo muy poco tiempo. Me gustaría que tú hablaras un poquito de tu experiencia de Guatire Anime. Pero antes de eso, ¿qué edad tienes? Tengo 30 años, Eres guatireño. guatireño. Naciste en Guatire. Nací en Caracas, en la maternidad Concepción Palacios, pero mi vida siempre ha sido en Guatire. O sea, naciste en la maternidad donde nacen los caraqueños genuinos. Y ya después, de regreso para mi pueblo. Ok, perfecto. Mira, ¿cuántos hermanos son ustedes? ¿Cuánta familia tienes? Oye, éramos 7. Ajá. Eh, Siempre vimos una familia unida, no somos una familia separada, todos somos hermanos, mismo papá y mamá, gracias a Dios. Ok. Y bueno, actualmente soy padre, ya voy a tener 3 hijos, viene en camino y bueno, sigo una vida feliz. Ok, qué bueno. Mira, vamos a entrar en tu proyecto Guatire Anime. ¿De dónde nace eso? ¿De dónde nace tu inclinación por esa forma de hacer contenido? Por explorar o experimentar el anime. Me habías dicho fuera del aire que lo que tú haces no es anime, pero me gustaría que habláramos primero de tu tendencia al anime, si eres fan, no eres fan, y un poquito de los intríngulis de esa terminología que lleva dentro el anime. Bueno, no soy un fan muy concreto como otras personas que sí son muy adentrados dentro de ese mundo, pero sí siempre he visto anime desde pequeño, me ha Ujú. gustado. Y bueno, cuando te dije que no es anime como tal el contenido, es porque la animación, el anime, tiene un factor muy diferente en la creación de esa obra de arte. Para mí es una obra de arte Ok. porque hay muchas obras de anime que sin duda yo prefiero verlas antes que ver una película. Y cuando te dije que no era anime es porque es un contenido desarrollado con inteligencia artificial. Ujú. Bueno, muchos de los guatireños saben que es un contenido hecho con inteligencia artificial. No es el mismo diseño con el que hacen los animes, que ellos lo hacen fotograma por fotograma y es un trabajo de meses y semanas. Pero bueno, yo aprendí a utilizar la inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial es muy avanzada, te genera desde imágenes, audio, videos, y yo aprendí con el tiempo a unificar todo eso para crear el estilo de animación con el que vengo desarrollando Guatire Anime. Ok, nosotros vamos a ir colocando en el contenido
parte del trabajo que tienes tú, para que ustedes observen allí a lo que él se refiere. Cuando dices anime, lo hacen fotograma por fotograma. Ilumínanos un poquito para entender un poco, nosotros, por lo menos yo creía que era anime, ¿no? Desconociendo. ¿Qué ejemplo me puedes dar tú a mí de lo que tú llamas obra de arte en anime? ¿Qué ejemplo? Bueno, para ir por lo más básico que todo el mundo conoce, porque dentro de la animación, del mundo del anime, hay miles, miles de Ujú. obras de anime. Algunas de 12 capítulos, de 30 minutos, algunas que, por ejemplo, One Piece, que es una de las más famosas ahorita en el mundo, que tiene alrededor ya de 1000 capítulos, es algo que tiene más de 10 años de desarrollo. Son historias desarrolladas muy profundas, Ok, con animaciones muy bien desarrolladas, historias muy bien desarrolladas que están al nivel de una película. Muchas personas interpretan como que es una comiquita y ya, pero el desarrollo de esas historias son muy profundas. Incluso hay animaciones que son solamente para adultos y para comprensión de público adulto. Y por eso ya las considero obras de arte, porque eso ha llegado, incluso hay personas que han llorado hasta ver capítulos de ciertas animaciones. o sea, yo no sé si mi edad va a conspirar contra ti. Por ejemplo, en lo que uno se recuerda, pareció a lo que tú estás hablando, Candy Candy, ¿era anime o no? Era anime, Mazinger Z, ¿era anime o era no? anime, Marco, ¿era anime o no? O era anime, sea, todo eso era anime. todo era anime. Ok, bueno, ya más o menos vamos entendiendo a lo que te refieres. O sea, que el anime tiene historia. Tiene mucha historia, o sea, no es simplemente una caricatura como por ejemplo, vamos a decir Los Simpsons, que es Ajá. una caricatura que lanzan un capítulo hoy totalmente sin sentido y ya. No, la animación, el anime, tiene historias completamente desarrolladas y profundamente detalladas desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Todas las historias conectan con una historia de un nivel de comprensión superior a un adolescente de 16 años, por así decirlo. Que sigo yo con mi ignorancia. Por ejemplo, ¿dónde es que está Goku? Eso también es anime. Es anime completamente. Ok, ¿no tienes tú el temor de que un fan, por ejemplo, de los Simpsons, te diga cómo que no tiene contenido, chico? Es más, los Simpsons los han catalogado como que supuestamente tienen capítulos que hablan del futuro. Lo que pasa es que cuando digo que no tiene sentido es porque ellos no siguen una lógica. Ok, Capítulo tras capítulo, la historia cambia. no hay conectividad. No hay conectividad. No hay Ok, conectividad. En cambio, la animación, el anime, sí tiene conectividad desde el primer capítulo hasta el último capítulo. ok. ¿Cuál es la obra así que tú digas, bueno, me diste una de 1000 capítulos? ¿Qué temática tiene esa obra? One Piece tiene una temática de piratas. Es Ujú. fantasía, como la mayoría de los animes, pero se trata sobre piratas y tiene una trama completamente larga que creo que no alcanzaría el tiempo porque tiene más de 1000 capítulos, cosa Ok, que no es común. No es ok, común. ok. Un capítulo, un anime genérico tiene alrededor entre 12 y 24 capítulos y finalizó la obra De 30 minutos cada de uno 30 minutos aproximadamente. cada uno. Ahora, dice que cada uno es fotograma por fotograma. ¿Esa animación se hace con algo parecido a inteligencia artificial o es simple dibujo libre? Dibujo libre. Todo el anime es dibujo libre. Todo el anime es dibujo libre. O sea, que vamos a la historia, qué sé yo, como cuando lo hizo Walt Disney, que empezó a la creación de aquella famosa obra que era a mano. No hay hoy en día que tú conozcas tecnología, inteligencia artificial que haga anime. No, bueno, las hacen hoy en día, pero no es completamente proporcional, porque siempre la inteligencia artificial no es muy exacta. Ok. La inteligencia artificial, por más que la llamen inteligencia artificial, siempre tiene errores. Y la Ujú. utilizan para potenciar ciertos proyectos, pero siempre el trabajo humano dentro de la animación japonesa está presente. De hecho, es lo que le ha mantenido la calidad. O Ellos sea, hacen fotograma por fotograma. O sea, que lo esencial allí no es la inteligencia artificial, es el trabajo humano Es el y lo trabajo humano. complementan con la inteligencia artificial. Ok, Exactamente. fíjate, ¿es netamente origen japonés el anime o tiene otras regiones de Asia que lo potencian o que lo presentan? Es de origen japonés, aunque su equivalencia es muy similar a la de los cómics. Por ejemplo, Estados Unidos utiliza mucho lo que es las caricaturas de DC Comics. Es Ujú. algo similar, solamente que en Japón utilizan otros métodos y es más común de allá porque es el país con mayor producción de ese estilo de animación. Bueno, Pero que es en un China gentío. también tienen algo parecido. Ok, cuando dice DC Comics, me imagino que son los superhéroes, Superman, Batman, no sé Correcto. si el Hombre Araña.
esos cómics que existían antes, que ahora saltaron a la pantalla. Exacto, aunque, bueno, el Hombre Araña, que es el último que mencionaste, no es de DC Comics, es de Marvel. Es de Marvel. Ok. Bueno, disculpa ahí Sí. el Pero también es lo desconocimiento. mismo, Marvel es lo Ok, mismo. pero son igual cómics. Es similar, es como su equivalente, solamente que en Japón utilizan otros métodos. Ok, claro, y lo que dices tú, el fotograma. Ahora imagino que en Estados Unidos es mucho más, hay mucha más tecnología invertida en este tipo, o ya no lo hacen de esa manera. No, bueno, no sé exactamente cómo lo hacen en Estados Unidos, sí sé que es algo similar, pero lo que pasa es que la diferencia es que Japón es como que donde más explotan eso. Hay más autores. El anime viene desde las obras escritas, que son los mangas, que es las novelas visuales. Ok, Y ellos convierten eso en animaciones. De hecho, hay las casas de estudios japonesas, ellos compran los derechos de esa obra escrita, que ellos nada más tienen el derecho de hacerla en anime. Y los autores, que son los mangakas, que las diseñan, les venden esos derechos. o sea que una persona, oye, vale, pero es que no sé, de mi época había una llamada Calimán, por ejemplo, que era una obra en una revista, que eran dibujos en blanco y negro, de esa manera. ¿Eso es un manga, lo que tú, ese es lo que tú dices, un manga? Bueno, no conozco esa obra que mencionaste, pero sí, las obras de manga O sea, son, te digo que, vamos a ver si producción consigue por allí esa de Calimán para que te la podamos presentar. Porque, ¿qué tenía Calimán? Calimán era más o menos una historia de un héroe árabe que era dibujado, pues todo, y era capítulo por capítulo. Era una cantidad de revistas que existió con la historia de él. ¿Me explico? Por eso digo que si esos dibujos, porque eran netamente dibujos y era en blanco y negro, con una historia, con una secuencia en todo el cómics, en toda la revista. Tú comprabas la revista, creo que era quincenal, hace muchos años, ya tú sabes que la edad falla, ¿no? El cerebro falla. Lo comprabas quincenal, venía por números, había una serie de eso y tenía N cantidad de capítulos, Las aventuras de Calimán, recuerdo que se llamaba así. Te pregunto que si ese es más o menos el norte que lleva esta génesis de los animes. sí, de hecho, los mangas los publican por tomos y capítulos. O sea, ellos venden un tomo y los publican quincenal, mensual, dependiendo cuánto se tarde el autor en desarrollar eso. Incluso tardan hasta meses. A veces ellos compran los derechos, las casas de estudio compran los derechos de esas obras escritas antes de que el autor la termine. Ok. Y la casa de estudio hace las animaciones, convierte en el anime, mientras el autor está desarrollando su obra. Pero ese mismo anime no le agregan ni le quitan nada o hacen una obra aparte sobre esa base. Una Dependiendo, adaptación. dependiendo. Dentro de esa comunidad ha habido muchas quejas de los que ven ciertos Ujú, animes ujú. porque hay casas de estudios que no son fieles al manga. Ok, Entonces empieza esa crítica dentro del fandom. ok. Que el fandom son los fanáticos de esa serie que les guste independientemente de cuál sea. Entonces De una serie en particular o de cualquier serie escrita se llaman fandom. le llaman fandom. Ok. O sea que si yo entonces yo la leí y yo considero que la adaptación que hicieron en el anime no es tan fiel a lo que yo leí, es la gente que tú dices que rechaza ese tipo de anime, esa Exactamente, adaptación. exactamente. Ellos rechazan porque normalmente ellos leen primero el manga, que es lo que sale primero. Ellos Ok. las leen y cuando ellos la ven animada, ellos sí empiezan críticas como en las redes sociales se ve ahorita, que hacen blogs, hacen Ujú. en las redes sociales y empiezan a comentar, esta animación o esta casa de estudio no respetó y empiezan por ahí. Y empiezan a filtrar imágenes originales y eso es totalmente lo que pasa dentro de la comunidad. Estamos conversando hoy con Cristian Berroterán, quien es conocido como Akira. Por cierto, Cristian, ¿por qué ese nombre de Akira? ¿De dónde viene? Lo que pasa es que cuando yo inicié a hacer el contenido, mi cuenta se llamaba solamente Cristian. Cuando Ujú. yo empecé a publicar lo de Guatire Anime, haciendo referencia al anime, es una referencia, decidí cambiarle el nombre a la cuenta. Dije, voy a poner un nombre que vaya en tono a lo que yo estoy haciendo. Y se me ocurrió ponerle un nombre japonés. Ok. Entonces, el primero que se me ocurrió fue Akira, que es un nombre muy famoso, muy usado dentro de la comunidad japonesa. Incluso hay actores, como por ejemplo el de Dragon Ball, se llama Akira Toriyama. Ok. Hay un El actor. personaje.
No, el autor de la El obra. autor, ok, 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 El ok. autor de la obra. Quien creó Akira, Akira Toriyama, ok, el creador de Dragon Ball. ok. Ese sí es más conocido porque es una obra antigua que Bueno, te iba a preguntar qué significaba Akira. no tiene un significado como tal. O sea, porque en Japón ellos utilizan sus nombres en base a un significado. Lo que Ujú. pasa es que el significado cambia según la escritura de ese nombre con el kanji que ellos los utilicen. ¿Qué es Y el kanji? el kanji es la escritura japonesa. El jeroglífico. Me disculpa la expresión, no sé cómo se llama. Sí, El carácter, el ok, carácter perfecto. japonés. Por cierto, ya que tú, no sé si tienes un poquito más tienes mucho más conocimiento que nosotros, claro que sí, pero preguntarte, ¿ese carácter que ellos colocan es una letra o es un fonema? Depende. Si lo utilizas con el modo del hiragana, que es la escritura básica, es un fonema. Ok. O sea, Eh, decimos por momento re, te, ka, cosas así. exactamente. Ok. Ahorita no recuerdo en este momento exactamente cuántos son, Ujú. pero son muchos. Son como 3 veces el abecedario, creo yo. Ok. Eh, Entonces, ellos utilizan para conformar una palabra, ellos la hacen por fonema. Eso equivale a una sílaba. Ok. Ellos lo utilizan así. En cambio, el kanji, que es el carácter más simplificado de la escritura japonesa, un kanji puede significar incluso hasta una palabra entera. Puede significar casa, todo ese kanji completo. Y cuando ellos lo desglosan entre la primera escritura, que es el hiragana. Ahora, ¿alguna vez has experimentado si es fácil aprender japonés? Yo lo he intentado, Ujú. lo he intentado. Es fácil. No lo llegué a terminar. Ok. Es fácil porque la gramática no es tan amplia como el castellano, como el inglés. Es una gramática mucho más simple. Ujú. O sea, cuando ustedes entienden el significado de las palabras, entienden un poquito el idioma, ustedes se van a dar cuenta que la gramática es un poco pobre, porque ellos no utilizan, por ejemplo, no utilizan mucho el término plural. Ok. Ok. Ya por ahí ya O sea, es facilita, mucho más simplificado. es más simplificado. Ok, bueno, al decir los fonemas, me imagino que la construcción de una frase es mucho más sencilla, ¿no? Ok, Exactamente. pero me llama la atención eso que dice de que hay varias formas de leer algo, dependiendo, no sé si del idioma o la forma en que está escrito, que es lo que te entiendo. De la forma que está escrita, porque ellos escriben de repente un nombre personal, ellos utilizan un kanji que el fonema pertenece a la escritura de algún otro término. Ujú. Y ellos asocian ese kanji con ese término y lo vinculan a su nombre. De Ok, hecho, ellos cuando se presentan, ellos mencionan, por ejemplo, dicen Akira, y ellos Akira con kanji de X o con kanji del otro. Y ellos especifican con qué se escribe en su nombre. o sea, como cuando, por lo menos aquí tú dices, yo me llamo Heinsberg, con H. O sea, es más o menos lo que tú estás refiriendo Algo aquí. parecido. Pues de repente, yo soy Pérez, con S. Haces la salvedad que termina en S. En cambio, que tú, no, yo soy Pérez y termina en Z. O sea, más o menos eso es lo que te Es refieres algo cuando ellos hacen parecido, pero un poquito más más complejo. complejo. Claro, 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 sin duda alguna. Mira, tienes 30 años, me dijiste. ¿De 30. dónde te salió a ti esto de tener esa tendencia hacia el anime? No, bueno, ¿cómo le ¿Tienes digo? familiar japonés? No, ¿Tienes no, 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 no alguna...? tengo familia japonés. De hecho, mi hermano, que en paz descanse, él veía mucho Dragon Ball cuando yo estaba pequeño. Ok. Que Dragon Ball fue uno de los primeros animes que llegaron a Latinoamérica. Porque Ujú. está Candy Candy, que eso es una generación, o sea, yo tengo 30 años, pero cuando yo estaba pequeño ya esto ya existía aquí en Ey, Latinoamérica. ey, ey, ya va, tampoco nos tires No, así, porque en mi época era una maravilla. Candy Candy, Mazinger Z, por no, decirte yo alguno. los vi, yo los ¿Cómo llegué se a llama el ver, luchador? Sawamura. yo los llegué a ver incluso, ¿Nadie te pero hablaron de Sawamura nunca? no, ese sí no. Oye, vale. Mazinger Z sí. Pero mi hermano mayor, es el mayor de todos nosotros Ujú. 7 hermanos, 4 hermanas y 3 hermanos con él. Y él lo veía mucho. Ok, En ese tiempo cualquiera no lo veía. ok. O sea, lo veían pocos. Incluso eh, muchos lo veían era porque era como que lo que estaba en la televisión. Ujú. O sea, cuando llegó eso aquí, de hecho fueron uno de los primeros animes que fue traducido.
porque Ok. el anime es muy difícil traducir. Bueno, ahorita lo traduce más rápido, pero en ese entonces no era fácil traducirlos al español. Te iba a preguntar eso, si la traducción es fidedigna, porque una vez leí algo que se quejaban algunos seguidores del anime de que habían traducciones que no eran fidedignas, que no eran tan reales a lo que el autor quería transmitir. Sí, eso es correcto, Ujú. porque eso depende de la casa de estudio que lo anime, o mejor dicho, las plataformas, porque la casa de estudio hace el anime. Y existen diversas plataformas como por ejemplo Crunchyroll, que es Ok. una plataforma verificada. Ellos utilizan el contenido y ellos le dan la voz en español. Igualmente Netflix también lo hace. Tú Eso sabes depende. que aquí, un comentario aparte, que cuando yo la primera vez que vi, ¿cómo es que Crunchyroll es que se llama? Yo pensé que eso era un canal para adultos, por el término, ¿no? Después fue que me dijeron que no, que era un canal de contenido anime para todo público. Sí, no, bueno, es una plataforma de las más conocidas en toda Latinoamérica. Ujú. En toda Latinoamérica, porque claro, es paga, es una aplicación paga. Esa la puedes conseguir tanto en la web como en el teléfono hoy en día. Eso es Ok. igual que Netflix, eso es igual que Amazon Prime, es lo mismo. Pero es solo Solamente contenido solo anime. contenido anime, solo Ok. contenido. Y de hecho es una de las plataformas que aparte de que ofrecen el servicio de que el usuario vea su serie favorita de anime, ellos mismos se encargan de traducirlas en el audio latino. Ok, la misma plataforma. La O sea, es misma más fiel, plataforma. por decirlo de alguna manera. Dependiendo, porque el idioma japonés no tiene una traducción tan exacta. Ok. Pasa es que el idioma japonés hay términos que no tienen traducción lógica directa. No Ok. tienen una traducción que, mira, esto significa exactamente esto. No. Hay términos que solamente existen allá. Sí, pasa mucho en los idiomas. En Venezuela, en el idioma Eh, castellano pasa, en Estados Unidos pasa también, que es una característica de ese idioma. Volvemos a exactamente. lo que te estaba preguntando, que dónde te salió a ti. Me dice que por tu hermano, que veía mucho Dragon Ball Z, ¿no? De allí comenzaste a ser seguidor del anime. Sí, ahí lo empecé a ver. Poco a poco fui viendo otras obras, fui sumergiéndome más en ese mundo. No completamente como la comunidad que me puede decir que ha visto miles de animes, que es conocida como la comunidad otaku, que es esa comunidad de personas que están sumergidas dentro del mundo anime. No llego hasta allá, pero sí he visto bastante, porque es ¿Cuál es el extremo de un otaku que dices tú? el extremo de un otaku, bueno, son personas literalmente que viven su día a día como si estuvieran dentro de un anime. Son fanáticos. Es Son como la gente que fanáticos. sigue a Harry Potter, El Señor de los Anillos, cosas así, que se Sí, visten y todo es eso. algo parecido, sí. Ok, Que viven, ok. viven en ese mundo. Sus temas de conversación son siempre eso. Ujú. Se visten, o sea, son personas literalmente que están sumergidas de una manera increíble en eso. Ok, Eh, Hasta allá no llego. ok. Hasta ese extremo no llego. Todavía. No, bueno, no creo que llegaré ya porque mi personalidad es mezclada un poco entre muchas cosas de la vida. Ujú. Pero sí me gusta mucho el anime. Y he visto muchas que de verdad me encantan, porque, ¿qué es lo que me gusta a mí del anime? Que ese estilo de animación es muy profunda en las personalidades. O sea, las personalidades que se muestran dentro de un anime son como más entendibles que una película. Yo veo series normales de vida real, pero me gustan más los animes. Que claro, el anime quizás tiene más espacio para imaginación, mientras que la serie real, entre comillas real, tiene mucho más limitaciones. Ahora, te pregunto, por lo menos a mí del anime, ¿qué me cansa ver anime, no? Te lo digo desde el tiempo que uno veía aquellas series de, quizás no Mazinger, pero había series que tú ves que queda como mucho suspenso, demasiado tiempo. Algunos pedacitos que veía de Dragon Ball Z, había como demasiado espacio para una escena, no sé si me explico lo que te digo. Eso es característico del anime. Por ejemplo, un cómics o una comiquita, como le decíamos nosotros, el Pato Lucas, los Picapiedras, cualquiera, tiene una estructura mucho más seguida. No se extiende mucho. Si una persona se va a estrellar o si hay una pelea, es concreta la pelea. No se extiende demasiado como de repente sí pasa en el anime. Bueno, lo que pasa es que de Dragon Ball hacia la actualidad sí ha cambiado mucho.
Se ha cambiado mucho, pero sí sé de lo que me hablas. Pero, es como que lo que le da más ese detalle. Por Ok. ejemplo, las peleas, Más suspenso. más suspenso. Ok, Le hacen más ese detalle porque la gente como que puede comprender más lo que está pasando. ok. Ahora, si es algo que simplemente pasa y ya, es como que el ojo humano no lo va a asimilar, No lo no lo detallas. detalla. Ok. Me dices que disfrutas mucho el anime. ¿Prefieres más anime que una película normal, una película cualquiera? Sí, porque bueno, últimamente yo siento que las películas últimamente son muy cliché y las películas últimamente no tienen el mismo detalle que antes. Ujú. No sé si es por lo que ha avanzado la inteligencia artificial, pero ahora cuando uno ve una película, ya uno ya detecta por en sí algo que no es real. Ahora que Ah, hablamos de, vamos a utilizar la inteligencia artificial, vamos a hablar de repente de Avatar. ¿Viste la película Avatar? ¿La has la visto? última no la he visto, No la has no visto. la he podido ver Y, todavía. ok, en las que has visto de Avatar, comparándolo con el trabajo de anime, salvando las diferencias que tiene, por supuesto, a nivel de contenido, ¿cuál te llena más, Avatar o un anime? El anime, porque cuando veo Avatar, yo siento que estoy viendo algo que hicieron como de mala calidad. Porque, ¿qué es lo que pasa? El anime, tú sabes que está viendo algo que es totalmente falso. O sea, es Ujú. falso, ya por en sí, Ficticio. ficticio, Ok, y tú ves la parte proporcional de las expresiones. Ahí voy a escapar un poquito de esa área, porque está lo que, no sé si tú conoces lo que es el Valle de lo Inquietante. No sé si has escuchado ese término. no. Bueno, el Valle de lo Inquietante, cuando tú ves un anime y tú ves las proporciones físicas del La personaje, tú exageración. sabes que son exagerados, sabes Ok, que son ok, exageradas, ok. los ojos, todos son exagerados, Ujú. pero tú detallas las emociones, completamente las detallas. Tú Ok, sabes cuando está triste, cuando está feliz, y eso conecta porque lo pueden generar de una manera que tú evidentemente lo ves. Ahora, cuando eso pasa a algo que es como que vida real, y tú le pones a una persona como que algo, unos ojos muy grandes, eso genera como una inquietud, como que, mira, esto no es así, ujú. porque tú estás como que utilizando algo real con algo semi-real. O el grito, la cabellera, la expresión de alegría, Exactamente. de Entonces, cuando tú tristeza. pasas eso a algo semi-realista, eso se le conoce como el valle de lo inquietante. Es un Ok, término un poco más extenso, eso es ok. algo psicológico, pero cuando uno ve una película y uno ve algo como que está malo en el efecto, los efectos especiales, Ujú. ya uno se queda como que no, esto no encaja, Te no me gusta, decepciona. me decepciona. Ok. Mira, ahora vamos a volver a tu trabajo, porque estamos hablando, él no, él, por lo que vemos, conoce un tanto del tema del anime. Tienes 30 años, ¿a qué edad comenzaste a ver anime? No, bueno, no recuerdo muy bien. 12 años, 10 años. Más o menos yo empecé a ver anime un poquito tarde, a diferencia de otras personas. O sea, yo Ok. llegué a ver En, en, animes. en tu familia, ¿no? Que tú eres un fanático, muchacho, te vas a volver loco viendo eso. No, no, porque, o sea, no me dedicaba completamente. Siempre lo veía que si en la noche. Llega en la noche y lo veía. Ok. Mira, estamos conversando con Cristian Bracamonte, está con nosotros hoy. Te dije Berroterán hace rato, creo. Sí. Cristian Bracamonte. Él lo conocen en redes como Akira. Akira, si lo va a conseguir en TikTok e Instagram. Y en Facebook lo va a conseguir como Cristian Akira. Ya saben que es un nombre que él toma del anime, del autor de uno de los animes más famosos en el mundo, dicho por él mismo. Vamos al trabajo que estás haciendo. De repente un día ese fan que eres del anime, decides hacer un trabajo, pero que tú mismo me dijiste fuera del aire que no es anime. Y es el proyecto Guatire Anime, que no es anime, pero sería Guatire animado, es lo que entiendo. Explícanos un poquito cómo se te ocurre y cómo comienzas a generar este contenido. Bueno, cuando a mí se me ocurrió eso, yo ya tenía rato trabajando con la inteligencia artificial. Cosas sencillas, haciendo imágenes, videos cortos, lo normal que fui aprendiendo con la inteligencia artificial, Ujú. utilizando versiones gratuitas, Ok. que es muy común dentro de la inteligencia artificial que ofrecen eso para que la gente vaya aprendiendo. Entonces, como ya yo tenía rato haciendo imágenes tipo comedia, tipo chistes, yo una vez estaba sentado con un grupo de amigos y estábamos hablando sobre Guatire, que hacía calor. Ya hace calor. Y en ese momento se me ocurrió que me recuerdo que ese fue el primer capítulo. Bueno, tampoco es que fue hace mucho tiempo,
pero se me ocurrió una escena como de una persona caminando por Guatire Ujú. y el rayo del sol como que lo quemaba. Ok, Me lo ok. imaginé de una forma graciosa en el momento de estarnos hablando. Entonces yo quería como que plasmar eso, plasmarlo en un video, en algo. Yo no sabía cómo. Entonces se me ocurrió, bueno, vamos a hacerlo tipo caricatura, que es como más sencillo realizar ese tipo de escenas Ujú. de manera cómica y que se refleje. Entonces empecé a hacer imágenes. En ese momento no utilizaba la inteligencia artificial que utilizo ahorita. Utilizaba una inteligencia artificial que se llama Sora 2. Ok. Esa la descontinuaron en estos días, que es proveniente de OpenAI, el creador de ChatGPT. Sora 2 te creaba a ti un video de 10 segundos con audio, imágenes, todo. Yo lo único que tenía que hacer era suministrarle una imagen. Entonces, yo creé un personaje ahí y le metí imágenes de Guatire editadas como estilo animación. Y fui recreando como que esa parte donde una persona iba caminando y le Ujú. caía un rayo del sol y lo quemaba. Ok, yo quiero, para ir traduciéndole un poquito a la gente el contenido, cuando dices imágenes de Guatire, ¿tomabas fotografías, grababas video? Fotografía. Ok, y después los pasabas por esta aplicación o por esta inteligencia y le hacías un prompt o le pedías qué es lo que tú querías. Yo la foto con un prompt la convertía en una imagen estilo anime. Ok, Por ok. eso de ahí el término anime, porque el dibujo Ujú. eran fisiológicamente como los dibujos de anime. Exactamente un dibujo anime, no una Exactamente. animación, No una animación, era una no una imagen. caricatura, un No, dibujo anime. Ok, eso ok. está una imagen, el perfil muy popular, con esos rasgos con que diseñan los personajes anime que casi siempre son iguales. Ujú. Y después de eso, yo las convertí en un video. Primero Ok. de imagen y después video. Y logré construir lo que fue la escena de la persona caminando justamente exactamente donde estaba la cruz de Guatire, que ahí fue Ujú, una imagen. ujú. Cayó un rayo del sol y lo quemó de una manera graciosa, no una manera brutal, sino una manera graciosa. Que no es muy difícil, ¿viste? En la actualidad. Ah, bueno, porque esa era la idea. O sea, estábamos Ok. hablando sobre que estaba haciendo mucho calor y como fue una idea que se me ocurrió, una ocurrencia, Ujú. yo busqué la manera de recrearla. Pero no me quedé conforme con ese fragmento de corto. ¿Cuánto te duró ese? Ese fragmento, 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. ¿Y lo subiste así esos 10 segundos? No, no, No. no, no, no me quedé con eso. Ok, Decidí como crear una historia. Entonces yo ok, dije, ¿cómo inicio y cómo llego hasta allá para no ok. lanzarlo de golpe? Entonces se me ocurrió como que voy a hacerme una animación presentando a Guatiri. En ese momento yo agarré una foto mía, Ujú. la convertí en un personaje animado, que es el personaje que ya todos conocen, Ok. y lo coloqué presentando a Guatire. Entonces ahí empezó donde decía, bienvenidos a Guatire, empezó el Ujú, video. ujú. Lugar donde el sol es caliente y te queman los rayos del sol como una olla de Ujú. carota quemándose cuando un borracho se queda dormido. Ok. Le metí como que ese pequeño. Entonces, mientras hablaba, coloqué esos fragmentos de escena. Salía el personaje diciendo bienvenidos a Guatire. Justamente la imagen estaba detrás de la iglesia, Ok. en esa calle, presentando. Y mientras caminaba, iba mostrando partes de Guatire. Justamente cuando dice que los rayos del sol te queman, entonces ahí venía la imagen de esa. O sea, quemaba el sol al personaje. Y el video duró, creo que fue un minuto, no recuerdo muy bien. Creo que duró un minuto presentando Buenaventura y eso. Y yo lo subí. Ujú. Subí el video con su música, su tono, todo. Al día siguiente, yo no quise ver la cuenta. Me metí en la noche cuando vi, tenía 80.000 reproducciones. Y yo, oye, Ujú, la vaina ujú. funcionó y tenía como 2.000 y pico me gusta. ¿Alguna vez pensaste cuando hiciste eso, oye, esto va a gustar, esto va a pegar? Tenía como una pequeña esperanza. Ujú. No sabía que en poco tiempo eso iba a crecer tanto. Tenía esa intuición, esto va a Tenía funcionar. la intención, era un poquito la intención, pero no estaba concreta. Ok. Era algo como que lo hice hacerlo, quería, pero a la vez no estaba como que convencido. El síndrome del impostor. A lo Algo mejor se da, a lo mejor parecido. no se Ah, da. algo, o sea, bueno, no Ahora, se da. preguntarte, cuando hablas de eso, ¿tú ves la vida así? ¿En algún momento has visto la vida así como un anime? Porque lo que me estás contando
sea, para tú verlo, es como el cómico, es como el humorista. El humorista se para en Correcto. una esquina y comienza a ver la cotidianidad. Y de lo que pasa, se hace una idea graciosa de lo que pasa y lo transforma en chiste. En el caso tuyo, cuando tú estás en cualquier lado, imagínate, te paras y voy a buscar una persona, oye, este calor está que mata. De repente tú agarras y te imaginas que le cayó un rayo, etcétera. ¿Ves la vida así o fue nada más en ese momento? No, bueno, yo soy consciente que yo tengo una personalidad muy elocuente y muy creativa. De hecho, yo estoy hablando Ujú, con un grupo de personas y siempre se me ocurre una ocurrencia, algo ilógico, pero ujú. de una manera graciosa. Ok. O sea, por ejemplo, usted comparte mucho conmigo y usted se da cuenta que yo siempre tengo un chiste de algo de una Ujú, manera totalmente irracional, ujú. porque es mi forma de ser. Caricaturizas la vida. No que no la pongo así, sino que hago los chistes. Lo de la caricatura lo tomé después como para darle vida a esa Ok. imaginación. Sabes que hay personas que de repente están hablando contigo y piensan, este se parece a tal comiquita o a tal personaje o a tal esto. ¿Haces eso o no? No, 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 eso sí no. Ok, lo que busca es la parte humorística. Yo busco la parte humorística. Pero como ese humor negro, la gente lo entiende, no lo entiende, como que, ¿qué quieres Mm, tú un decir? un poco de ambos, humor negro, o sea, bueno, yo trato de hacer ese humor más que todas las personas que yo conozco, porque yo sé que Ujú. a veces puede ser cruel. A veces yo me meto con las personas, mira, pero es más que todo ese tipo de humor, entre negro y normal. Ok, ok. Volvemos al tema del Guatire Anime. Entonces consigues 80.000 visitas. ¿Y cuántos me gusta? En ese entonces, el primer día tenía, creo que eran casi los 3000. Ok. Ahorita tiene más. ¿Y la comunidad de seguidores cuánto subió? Oye, no recuerdo muy bien, pero en poco tiempo subió bastante. De hecho, Ujú. en menos de un mes ya había pasado los 10.000. En la actualidad, ¿cuántos seguidores tienes? Yo tengo 35 llegando a los 36. ¿En TikTok o en Instagram? En TikTok, en Instagram estoy comenzando, apenas tengo 3800. Ok. Ahora, yo recuerdo haber visto que me llamó muchísimo la atención fue el de la Santa Cruz. Ese es uno de los más recientes. Ok. Ese lo hice porque, bueno, ya después de un tiempo, que ya las personas ya estaban muy conectadas con mi contenido, porque siempre me decían, haz tal calle, haz esto. De hecho, muchas personas lo tomaron como forma de denuncia, porque hubo Ujú, un capítulo ujú, que yo saqué del transporte público, del ujú. auto de la vuelta, y mucha gente por en sí lo tomaron como que yo estaba haciendo una denuncia del transporte. O sea, literalmente no fue con la intención. O sea, sí me estaba burlando del transporte público de Guatire, pero no fue con la intención de hacer una protesta. Ok. Y bueno, la gente conectó, pero bueno, si la gente se identificó así, no soy yo quien para decirles cómo identificarse. ¿Sí? Ahora, pero además la sátira es una forma de denuncia, ¿no? Sí, pero no fue la intención en base. Ok. Ahora, las personas los tomó y bueno, no voy a decirles que también es lo que pasa, pues, y si ellos lo toman de esa manera, por mí está bien, pues, si lo toman como, Dice que la gente empezó a decirte, saca tal calle, saca esto, saca eso, lo otro, y cómo los has ido manejando. ¿Cuántos episodios has hecho hasta ahora? oye, creo que 27. ¿Tienes qué tiempo haciéndolo? Ya voy para 3 meses, Ok. para tres Voy al meses. tema de la crítica, los haters, porque seguramente a alguien no le gustó lo que hiciste. Te han criticado, te han comentado, de repente a mí el de la Cruz me pareció maravilloso, me encantó, pero seguramente alguno te dijo, mira, aquí no es, esto no es así, o todo le encantó. No, bueno, el de la Cruz no tuve crítica. Y las únicas recomendaciones que tuve, las tuve directamente del cronista de Guatire, René García Jaspe, Ujú. que se contactó conmigo, Qué bueno, qué bueno, me invitó a su oficina y él me dijo, mira este detalle aquí porque le gustó y quiere de hecho cooperar conmigo para hacer más historias como esa qué de bueno, Guatire, de la qué historia de bueno. Guatire. Muy aparte del contenido cómico, sacar la historia de Guatire. Y bueno, conversé con él y él me dijo, podemos arreglar esto aquí y aquello para el tema de la historia de Guatire. Ok, Ya el tema, comedia, sí lo manejo yo más de otra manera. Pero, los haters que he tenido, durante los primeros episodios, sí fue un poco por las palabras. Los primeros episodios sí tuvieron unas cuantas groseritas ahí, ok. que, por ejemplo, una grosería que dice las personas cuando le pasa algo, la más famosa, tú debes saber cuál es. La mentada de madre, ¿será? Exactamente. Ajá.
Qué Eh, sensibilidad, ¿no? Para algunos, porque eso es una cotidianidad. sí, de hecho me pareció extraño que a estas alturas de la época de la vida todavía hayan venezolanos que le impactan esas palabras. Sí, bueno, pero hay muchos papistas en esto, Exacto. en esta cuestión. Pero un capítulo que yo saqué sobre la parada de las casitas, que Ajá, llegaba a la parada de las casitas y estaba totalmente vacía y la cola estaba larga. ok. Y en ese momento el personaje dice una grosería. Bueno, y ahí varias personas comentándome, oye, la grosería y tal, y que bueno, el contenido está bien, pero con la grosería ya no sirve, y ese tipo Mm. de comentarios. Claro, lo que pasa es que hay que saber como dónde colocarlo, si es parte humorística o no, porque es como que tú te golpees un dedo, ouch, como decía el conde del Guácharo, ouch, Ujú. recorcholi, diablo, no, si tú no mentas la madre, no, 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 no no te drenas desahogo. ese dolor. Exacto. Te puedes terminar en un infarto, en una complicación peor. De hecho, cuando yo puse la grosería era como para mezclar más ese realismo. Claro, 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 Realismo, porque claro, y claro. de hecho, si yo no hubiese colocado eso, creo que el video hubiese quedado muerto. Es como que tú digas ese video del sol, "Verga, este sol está recho". O sea, ¿qué persona te puede criticar o qué oyente me puede criticar ese contenido si eso es verdad? Eso es una realidad. O sea, nosotros hablamos así. Ah, que yo debo evitar que solamente el contenido sea obsceno o soez. Sí es cierto, pero hay cosas que hasta el más santo la va a decir. O sea, Jesucristo viene a Guatire y camina en Guatire y te aseguro que lo va a decir. O sea, oye, vale, ¿qué pasó aquí? O en Guarena, cualquiera. Te iba a preguntar, ¿Guarena no está en tu proyecto de Guarena Anime? Bueno, me han escrito bastante. Ujú, De Guarena me han escrito. Y me han dicho que saque un capítulo allá. ok, Y se los prometí hace tiempo, no he tenido la oportunidad o el tiempo, pero yo le dije que iba a hacer un capítulo, bueno, del trayecto que tienen muchos de Guatires a Guarena, porque es algo también común de Guatires, ir a cotidiano, Guarena, claro, es claro, claro, cotidiano. claro. Entonces yo le prometí que iba a hacer un capítulo visitando. Es más, tú agarras y te montas en el autobús aquí, si consigues uno que te lleva hasta la Plaza Bolívar, que eso es un récord, sería un milagro, porque yo no soy a la Plaza Bolívar, Sí. y te aseguro que ibas a tener mucho contenido para desarrollar ese Guarenas Guatire anime o el bus anime, cosas como esa que puedas desarrollar. Mira, entonces tienes ya varios capítulos hechos, impactó mucho más de lo que tú imaginabas, creció mucho más de lo que tú imaginabas. ¿Qué te gusta? ¿Dónde te imaginas el proyecto más adelante? Oye, ¿dónde me lo imagino? Bueno, parte de mi proyecto, yo soy un poquito sentimental. Yo quiero como que Guatire tenga más esa visibilidad. Ujú, De hecho, ahorita la está teniendo, Guatire está sonando mucho en las redes sociales y yo quiero que el proyecto crezca, se expanda mucho más allá, pero dejando siempre enfrente Guatire. ujú. Porque de hecho ahorita hay muchos creadores de contenido, Guatire comercialmente está creciendo y creo que nosotros debemos aprender a querer a Guatire porque hay muchas personas aquí, incluso artistas que prefieren irse para Caracas. Y creo que no es la idea. La idea es crecer aquí, que Guatire sea tan famoso como puede ser Caracas. Claro, es que Guatire va a ser el sueño que tú tienes de guatireño. Yo recuerdo cuando yo entrevisté al cronista de la ciudad, el término guatireñidad, que decía él, y personas como él son los que hacen que uno se enamore de Guatire. Yo llegué a Guatire cuando yo tenía 19 años, por ejemplo, y he estado entre Guarenas y Guatire toda esta vida. Y entre Guarenas y Guatire, una de las cosas que uno ve más centrado es que el guatireño es más regionalista, tiene un arraigo mucho más fuerte. De hecho, tú el tema del San Pedro, por ejemplo, la conserva de sidra, el teretere, el deporte, el guatireño es muy, muy de él. ¿Qué te digo yo? La churca, etcétera. Cualquier cantidad de cosas de guatireño son más de él. Pero la única forma de que eso se conserve es que justamente gente como tú siga haciendo contenido y que no se deje tentar por otras regiones. Claro, Caracas va a ser Caracas siempre y eso es innegable. Pero la única forma de enaltecer más a Guatire es que los que están haciendo ese trabajo digan, yo lo puedo hacer aquí. Yo puedo hacerlo aquí con las tendencias, con la cosa de aquí y hacerlo más visible a Guatire. Porque la idea quizá no es que sea como Caracas, porque Caracas es la capital de la República, pero que tenga su espacio. Y de hecho lo han ido creciendo, lo han ido haciendo. Yo recuerdo una conversación que tuve con Simón Palacios y el cronista de la ciudad, el profesor Jaspe, en la oficina de la oficina de cronista de Guatire, y ellos me decían que Guatire tiene muchas cosas. Hablaban de la historia de los peloteros, por ejemplo, las personas que actúan, los que han estado en el mundo de la música, los actores. Tiene mucho talento Guatire, pero no lo explotamos. No lo nombramos, lo silenciamos. Entonces cada uno trabaja por su lado.
Cuando nosotros vimos el trabajo tuyo, yo le decía, tráelo, porque yo quiero entender la visión que él tiene de Guatire. Y por supuesto, te van a pedir, mira, utilízalo como una herramienta de denuncia. Ah, no, utilízalo como una herramienta de historia, que es lo que está pidiendo el profesor Jape en este caso. Pero tú, por eso te preguntaba, ¿qué quieres hacer tú? Porque al tú hacer una denuncia o hacer una sátira, hacer una caricatura, mofarte de alguna manera de los problemas, en el caso del transporte, la gente va a decir, oye, esto es lo que hace falta. Pero fíjate que el cronista te dice, yo quiero que sea un elemento para explotar lo histórico de Guatire. Por eso la pregunta, ¿qué quieres tú? No, bueno, también explotar lo de Guatire, porque si algo me he dado cuenta yo en mis seguidores y la gente me comentan, de hecho, lo de la Cruz de Mayo salió de los comentarios. O sea, cuando Ujú, yo me di cuenta que muchas personas me decían, haz algo de la Cruz de Mayo, haz algo de la Cruz de Mayo, me di cuenta que las personas realmente todavía tienen las tradiciones de nosotros. ujú, Que, bueno, ahorita es verdad, se encuentran en peligro por un tema generacional, pero cuando yo publiqué después ese video y vi la capacidad que tuvo, el alcance que tuvo de personas que ni siquiera conocían la historia de Guatire, ujú. me di cuenta que todavía hay oportunidad de rescatar eso. Exactamente. Entonces, mi proyecto sí es ambicioso en el tema de que yo sí quisiera que eh, influenciar más en redes sociales, o sea, que mi cuenta siga creciendo, poder llegar a monetizarlo de la manera personal, pero tengo como un reto que quiero que eso crezca a Guatire. Bueno, pero es que con esa cantidad de seguidores y visualizaciones seguro vas a poder monetizarlo. Lo que tienes que ponerte en contacto con alguien que te ayude a manejar la monetización. Eso va a venir, o patrocinadores van a venir. El todo es hacerlo un proyecto más sólido y que por supuesto pueda sacarle mucho más provecho. Seguimos con el tema de lo que es el anime. Te pregunto, lo que dice ahorita del tema generacional. En mayo se hacen velorios de cruz en Guatire. Y yo estos días decía, oye, qué sabroso que en muchos sectores de Guatire se están haciendo velorios de cruz. O sea, la tradición sigue. Y cuando tú ves los que están cantando las fulillas, los que están tocando el tambor, etcétera, son jóvenes. Porque ya no son personas solamente adultas o tercera edad, no. Son jóvenes, 20, 25 años. Y eso te dice que la tradición va a seguir viva. Ahora viene una tradición en Guatire que eso es a nivel nacional. Todo guatireño que esté fuera de Guatire llega a Guatire el día 29 de junio, el día del San Pedro. ¿Qué has pensado para esa fecha? Te pregunto por lo siguiente, porque la parranda de San Pedro es patrimonio inmaterial de la humanidad. De Guarenas Guatire, pero el guatireño dice que el San Pedro es de Guatire. Tiene su explicación, lo que dice el profesor Japé, puede tener su explicación la historia del San Pedro. Por cierto que lo vamos a tener más adelante hablando concretamente de esa historia del San Pedro y la parte histórica. Pero hay muchas casas de San Pedro. Hay unas emblemáticas, cada una tiene su tendencia, pero hay una que tiene como más emblemático porque el espacio que tiene, el espacio cultural, etcétera. ¿Qué piensas hacer para el San Pedro? ¿Has pensado? Sí, he pensado bastante y lo he discutido bastante con mis seguidores, porque me lo están pidiendo, se me lo Ujú, están pidiendo incluso hasta de San Juan. Y lo conversé también con el profesor Jasper en su oficina, ok. que también me hizo la misma pregunta. Y yo le dije, bueno, el plan, lo que quiero, el proyecto, es hacer la historia de Guatire. Ahora, como usted dice, hay muchas casas de San Pedro en Guatire. Me han Sí. escrito, desde hace ya varios tiempos, me han escrito muchas de las Ujú, casas de aquí, mm, incluyendo el SEA, incluyendo la del 23. Me han escrito al privado para que, bueno, los ayude. Claro, yo la respuesta que le di fue que yo quería hacer algo con todos exacto. porque yo conozco muy bien el tema de las diferentes casas Ujú. y no quiero casarme con una. Claro, claro, claro. Porque entonces el otro va a decir, ay, ¿por qué a mí no? Es Y fíjate que correcto. nombraste la más emblemática de alguna u otra manera. Y uno que tiene años en esto sabe que normalmente y además tiene una producción quizá más mediática es la del SEA, porque es el SEA, o sea, el SEA tiene un nombre, es como que mañana hay una del CEMAC, por ejemplo. El Exacto. SEMA es una institución, o los Gorillan Boys son una institución. El SEA es una parranda que suena mucho porque tiene una institución detrás. No es que sea más o menos que la otra, pero tiene más seguidores por eso, porque es el SEA.
Y no es que sea mejor que la otra o peor que la otra, pero en el caso tuyo es interesante o inteligente eso, que desees estar bien con todos porque es la expresión cultural de los zamoranos. Claro, porque el San Pedro en realidad no le pertenece a una casa. Ajá. San Pedro es una historia de Guatire que tiene su tema religioso, tiene su tema histórico, le pertenece a los guatireños. Claro que las casas, ellos llevan a cabo esa festividad es otra cosa, Ujú. pero bueno, la idea es resaltar la historia. Lo que yo tengo en mente es resaltar la historia original Ok. y bueno, involucrarlos a ellos con una versión también futura donde ellos aparezcan protagonizando la parranda de San Pedro entre todos. Pero el tema que yo quiero hacerlo es la historia. Ok, La historia claro, en pero ahorita ya estás montado en la fecha. Estamos grabando hoy, estamos prácticamente en el mes de junio y el San Pedro está ahí pisándote los talones. O sea, Sí, los seguidores te van a decir qué pasó con San Pedro. Lo hiciste con la cruz, qué pasó con San Pedro. Así sea genérico, pero qué pasó con San sí, Pedro. Que no te cases con alguna, chévere, pero qué pasó con San Pedro. Te lo van a exigir seguramente. Y más adelante te va a llegar la Villa Heroica, por ejemplo, que también es otra fecha es que otra. pertenece a la historia de los guatireños. Y eso también es qué pasó con la Villa Heroica. O sea, cada día más te va a ir pidiendo el público porque ya es un compromiso. Si ya tú eres como un autor, vamos a recordar en la época en que los autores eran importantes, los escritores, cuando Rómulo Gallegos hacía una obra, listo, me la leí, que vendrá después. Y empezaban, oye, ¿qué pasó? Rómulo no ha publicado otra, no hay otra novela de Rómulo Gallegos, ¿qué pasó? Y así pasa con Otero, cualquiera de los autores que tú quieras decir, la gente pedía más, más y más. En el caso tuyo va a pasar lo mismo, más en las redes sociales que es inmediato. Sí, Oye, pero ¿qué pasó? Ya este chamo pasó un mes y no ha publicado nada, o pasó 2 semanas y no ha publicado nada. Vas a tener más y más exigencia, por ejemplo, en el San Pedro, que no pongas el teretere, por ejemplo. Va a ser una exigencia que también te van a colocar allí. ¿Cómo te preparas para eso? sí, no, bueno. eh, yo he tratado de hacer involucrarlos todos. Yo sé que de repente no es posible abarcarlo todo Ujú. por temas humanos, pero bueno, yo siempre les he dicho a todos mis seguidores que yo voy a hacer siempre el esfuerzo de que todo esté ahí. Fíjense que la de la Cruz de Mayo, yo metí varios años de historia en 2 capítulos. Ujú, ujú, Y yo sé que quedó corto, pero bueno, lo pude lograr. Faltaron ujú, algunas cosas, pero lo pude lograr y bueno, la gente lo tomó de una buena manera. ujú. Espero que, bueno, con San Pedro estar a la altura también de eso. Pero ya estás trabajando en eso. Sí. Preguntarte a nivel de costos. Me dice que fuera del aire conversamos que utilizas aplicaciones, utilizas varias plataformas, pero quiero que hablemos del costo, porque de repente yo me acuerdo un día que le tomé una foto a mi esposa y le hice un prompt a la inteligencia, quiero que me hagas esto, 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 esto y esto, y me lo hizo. Para mí fue sorprendente. O sea, wow, así es posible, pero fue una caricatura, no fue un video. En el caso tuyo es mucho más complejo porque es video y no involucras una sola aplicación. Preguntarte dos cosas. Primero el costo, pero antes de eso, que me digas la preparación tuya. O sea, ¿cómo has aprendido esto? ¿Ha sido de forma, has ido a academia, has hecho algún curso o simplemente te has caído, como quien dice, a trompadas con la tecnología? No, yo me he caído a trompadas con la tecnología porque, bueno, estamos en la era de la inteligencia artificial Ujú. y hay muchos herramientas que utilizan inteligencia artificial desde todos los modelos, desde generación de imagen, generación de texto, generación de audio, generación de video. Son cada herramienta para una cosa distinta. Ok. Y Ha sido bueno, empírico. es bien empírico. Ok. Entonces, ellos siempre muestran una herramienta gratuita para que Ajá. las personas las usen, se enamoren y paguen Sí, lo que es la sí, 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 suscripción. sí, sí. Y bueno, yo empecé a utilizar esas herramientas gratuitas con limitaciones. Por eso antes hacía contenido corto. Ujú. Corto, hacía una imagen, hacía un video X. Pero después me vi como que un reto utilizarlas todas para crear algo más largo y consistente, porque no es lo mismo hacer un video de 5 segundos, que la consistencia es una sola, que hacer 20 segmentos de 5 segundos y que todos tengan la misma consistencia siempre. Ok. Entonces yo fui aprendiendo poco a poco, falla, error, volver a intentar siempre. O sea, porque cuando uno genera algo y sale mal,
eso no sirve. Hay que Hay corregirlo. que corregirlo. Y corregirlo Ujú, implica que gastaste ese recurso ujú. y no lo puedes recuperar. Entonces, bueno, es costoso porque la inteligencia artificial hoy en día tienen costos elevados. Y sobre todo cuando uno utiliza varias herramientas, es pagar una, pagar la otra, cada una con su necesidad, porque todo no lo hago con una sola. Ok, Yo hago imágenes, la imagen la convierto a video, después tengo que hacer audio. Cada una de esas herramientas artificial que tiene su propósito tiene un costo. Y si nosotros lo redondeamos a una suscripción mensual, viene siendo un costo elevado de mínimo, 100 a $200 para ok. tener todas las herramientas para hacer algo profesional. Y después vi unos que hay unas también que son pagas y sin embargo dentro de lo pago hay segmentos que te cuestan más. Eso es Porque no es correcto. que tú pagaste la inteligencia y listo, ya no tengo que pagar más. No, de repente hay otro un plus que le quieres colocar o un plugin. Ah, bueno, eso cuesta tanto. Claro, tiene limitaciones porque depende del plan. Eso lo estipula por plan. Y Ok. un plan, la inteligencia artificial, ellos utilizan lo que se llaman créditos. Ujú, ujú. Es decir, yo pago la inteligencia artificial y me dice, tienes 100 créditos diarios. De los 100 créditos diarios, yo quiero generar un video de 5 segundos y me va a decir que me cuesta 10 créditos. O sea que puedo generar solamente 10 segmentos ese día. Ok. Después tengo que esperar un día siguiente. Eso es algunas inteligencia artificial. Hay algunas que sí son más libres, dependiendo del plan, pero siempre te van a poner alguna limitación. Ok, o sea, no coloca la cantidad de contenido que tú quieras, no. Es lo que te pide, te permite la inteligencia Lo en que base a lo me que has pagado. permita. Exacto, lo que me permita. Y es costoso porque si yo hago algo con un prompt que le coloque y el resultado no es el que yo quiero, Ujú. me lo va a cobrar, Se pero, perdieron esos pero se reales. perdió porque no me sirve. Entonces yo Ok. tengo que volverlo a intentar. Si te equivocas en algo en el prompt, lo Lo pierdes. pierdo también. Ok, un color, una Un letra, un color comentario cualquiera que se te escapó y no lo revisaste, se perdieron esos reales. se perdió. Ok, ahora te pregunto, ahorita me imagino que muchos comerciantes te han llamado, quiero que me hagas esto, que me hagas esta publicidad, que me genere este contenido. Vamos a la parte más difícil porque hoy en día la gente nunca ha entendido el costo de la publicidad. La gente quiere, y hay muchos generadores de contenido, me disculpan, creadores de contenido, etcétera, que pueden hacer un trabajo por el costo de una hamburguesa o por el costo de un perro caliente, un pepito y un refresco, unas papas fritas, una salchipapa, una cosa de eso. Pero no saben el valor que eso lleva. Y fíjate lo que tú dices. Para mí es sumamente accesible cuando vemos el precio y el trabajo que puedes terminar, $200. Puede ser muy accesible. En tanto y en cuanto la gente pague el trabajo. Porque una pieza, ¿cuánto puede costar tuya? Oye, ¿Cuánto la puedes comercializar? ¿Cuánto te ha dicho el mercado? por el tiempo, yo diría que como $100. Y es barato porque lo que él no ha dicho es cuánto tiempo tardas tú en terminar esa pieza. Como 3 días. Imagínense usted, 3 días de trabajo. Y si te dedicas fijo solamente a esa pieza, ¿cuánto puedes tardar? Un día, pero con mucho gasto físico. Ok, entonces imagínense, un trabajo de un día, llegar a cobrárselo a una persona y que te diga, no, no, eso vale $20, o eso vale $30, sin reconocer el trabajo que él lleva, porque dirá, no, él no dibuja, pero él tiene que utilizar la inteligencia y preguntarte otra cosa, el equipo. ¿Con qué equipo lo haces? ¿Con una PC, con una laptop, con una tablet, con un celular? En este momento lo hago con un celular, con un teléfono. Ok, es un iPhone. No, no, es un Redmi. Ok, porque esa es otra parte que también no se toma mucho en cuenta, porque lo que es el nivel de lo que es el procesador del celular importa mucho, la resolución de los colores importa mucho y el Internet, que hay una gran debilidad en Venezuela con el Internet en líneas generales. El Internet que provee el principal distribuidor de Internet en Venezuela no es el de mejor calidad, que también conspira a la hora de que tú vas a utilizar una inteligencia que es muy pesada. Sí, eso es correcto. O sea, todo eso, o sea, yo no lo puedo hacer con cualquier teléfono. Primero, porque las plataformas a veces no son compatibles con ciertos teléfonos. Por ejemplo, gama baja ya es forzar el teléfono. Ujú. En cuanto al internet, eh, me perjudica un tema en la resolución, Ujú. porque yo trato de hacerlo en la mejor resolución posible. Entonces, eso tardaría más.
Ok, Pero bueno, en el tema, sigo con el teléfono, el procesador sí tiene que ser bueno, porque a la hora de editar, yo edito como que 20 hasta 30 fragmentos. Tengo ok, que unirlos. ok. Unirlos, colocarles audio, colocarle pista de sonido, efectos, y todo eso satura el teléfono. Ujú. Y si yo tengo un teléfono totalmente malo, cuando lo vaya a exportar se puede hasta quedar pegado o se puede hasta reiniciar. Y Sí, sí, tiene que ser gama media alta el equipo. gama media ya es trabajarlo forzado. Ok, y además el paquete de internet. O sea, nosotros decimos esto, yo hago estos comentarios porque los costos, o sea, la gente que hace contenido debe entender que eso tiene un costo, debe entender que es una inversión que tú estás haciendo no solamente de tiempo. Fíjate lo que decimos, si de repente tienes una PC, es mucho más sencillo, pero una PC buena. Igualmente tenemos el problema del procesador, el monitor. Por ejemplo, bueno, tuviste cómo está el estudio. ¿Qué te parece el estudio? No, me parece excelente. Yo aquí trabajaría cómodo. Ok, entonces fíjate lo que es la inversión, porque quien está viéndolo no sabe lo que hay detrás. Porque una persona llega y dice, ay, quedó chévere la comiquita, así te dicen, quedó chévere la comiquita, ¿cuánto vale? $150. No, muchacho, tú eres loco. O sea, es lo que a veces no entiende la persona que quiere la pieza publicitaria. Y no solamente por el anime o por la animación, por el contenido de un video, por el contenido de un trabajo, porque hay personas que no valoran su trabajo y que de repente hacen un video y muestran el video, pero hay otro que puede ver, oye, eso no tiene buena resolución, no tiene buen sonido, la pieza no se aprecia bien y cuando la abres en cualquier formato se pega, se pierde. Y eso sería bueno que también quien consume el contenido lo entienda y que su producto va a estar mejor representado en tanto y en cuanto el creador haga la inversión necesaria, o sea, y conozca las herramientas, que es el tema importante aquí, ¿no? Claro, no, bueno, a mí me han escrito muchas personas de Guatire, empresas, emprendimientos, y han querido mi servicio. Y cuando les he dado el costo, y incluso he dado un costo que yo considero súper barato, Ujú, eh, se van, o sea, no me responden más. Y yo le digo, ah, bueno. Lo que pasa es que tampoco el contenido, yo no se lo recomiendo a todos cuando ujú, hablan de publicidad en animación, porque no todas las publicidades deberían de, son acordes a ese contenido. Hay exacto. gente que me ha hecho una publicidad y yo me quedo como que, pero ¿qué le puedo hacer yo que le dé a él ventas? O sea, yo se lo Ujú, puedo hacer, me puede pagar y se lo puedo hacer. Pero a veces mi contenido en estilo anime no es factible para todas las publicidades. ok. Pero sin embargo, hay personas que yo le he dicho y he visto potencial en la propuesta, pero cuando le doy el precio, no me responden más. O me dicen, no, yo te llamo. Pero entonces cuando después veo, le están pagando a una persona no sé de dónde salió, no es por meterme con su contenido, pero no sé dónde salió, simplemente hizo un video, me meto en su cuenta, 1000 seguidores, el video hay 200 me gusta, y Ujú. así lo grabaron genérico y ya, No, y yo, bueno, y está haciendo, yo te quiero felicitar porque está siendo muy condescendiente. Yo he visto videos que la persona tiene N cantidad de seguidores, no me voy a meter con eso, N cantidad de seguidores, pero el video tiene interacciones, dos, tres interacciones. Dice, ya va, y como una persona que tiene 20,000 seguidores, mi video puede tener tres interacciones nada más. Eso es increíble, eso es imposible. O es muy malo el contenido o algo me están engañando. Porque si yo voy a un estadio, yo pongo la publicidad hoy en día en redes sociales como una persona que va a un estadio de fútbol. Tú vas a un estadio de fútbol o el Super Bowl y cantó Bad Bunny. Y que cuando la gente salga, le preguntes quién cantó. No sé, no vi. Alguien cantó. Porque si yo me expongo a 30,000 seguidores, escucha el número, mételos en la recta de Castillejo, por ejemplo, o mételo en una calle como tú quieras. ¿Cómo no van a ver 30,000 personas? Eso, si son mis seguidores, me están siguiendo. Cristo viene y de repente baja Cristo del cielo y los seguidores en el planeta no lo ven. ¿Cómo es posible eso? Eso es el engaño que quizás hoy en las redes sociales. Y que por supuesto, bueno, me agrada lo que estás diciendo porque no solamente es que no entiendes tu trabajo, sino que dices, ¿qué le puedo hacer yo a él que calce con lo que él quiere en publicidad? Prefiero no hacerlo. Porque para que algo nos quede bien, prefiero no hacerlo. Y eso es positivo. ¿Algún día esperas vivir de esto? bueno, mi cuenta de TikTok, que entre todas mis cuentas es la más grande, la más famosa, no tanto como Instagram y Facebook.
Pero sí he buscado como de esa manera, mi cuenta no es de región venezolana, que es algo Ajá. que el que tiene TikTok sabe que las cuentas venezolanas no monetizan nada. Ujú. Mi cuenta es de origen francés, ella sí tiene acceso al programa de monetización. Yo Ok. tengo que hacer videos de 1 minuto y con visualizaciones de ciertos países para que me puedan pagar. Y bueno, en estos días subí un video, no del contenido que yo hago, pero tuvo como 700.000 vistas de los países que sí son. Ujú. Y me ha generado algo ahí está recaudando fondos, está Ok. recaudando. Ahí va poco a Ahí va poco. poco a poco, solamente tengo que entonces, oye, le vi potencial a la cuenta y sí quiero como crecer esa parte y poder vivir de las redes sociales. Ok, está bien. O sea que eso te va a llevar como a hacer un segundo frente. Sí, Voy a seguir haciendo el contenido de Guatire, de mi pueblo, apoyando mi pueblo, mi casa, mi terruño, pero de repente tengo que hacer contenido para otros de afuera para que mi cuenta monetice. Porque lamentablemente para todos tenemos que comer. Y llega el momento que dice, oye, ya tengo que cambiar de equipo, tengo que ir a un equipo de esta gama o de esta marca o una tablet o una laptop o un PC. Y entonces montar monitores múltiples para poder trabajar más cómodo, ¿no? claro, es correcto. Incluso yo creo que para crecer no hace falta dejar de lo de Guatire, porque simplemente sería elevarlo. O Ujú, sea, si yo subo, esto sube conmigo. Porque, o sea, TikTok es una plataforma totalmente amplia, tiene público de todo. ujú. Tiene público de todo. Y el algoritmo de TikTok, como tal, no se casa en un solo sitio, que es algo que a mí me sorprendió haber crecido tan rápido en Guatire en tan poco tiempo, Ok. porque no es fácil que las redes sociales se contengan en un solo sitio. O Ujú. sea, literalmente eso se expande por todo el Sí, mundo. sí. Y a mí me sorprendió que en un mes, o sea, yo tenía 4 millones de visualizaciones y ya más de 100.000 seguidores de Guatire. Eso me sorprendió. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. De verdad te felicitamos y esperamos que siga el crecimiento. Hoy con nosotros, él se conoce en redes como Akira, como Akira. Su nombre, por supuesto, bueno, es Cristian Bracamonte. Gracias, producción. Cristian Bracamonte. En TikTok lo consiguen como Akira, en Instagram también como Akira y en Facebook lo consiguen como Cristian Akira. Correcto. Cristian, tu mensaje para la gente joven, Cristian me dijo que tenía 30 años, pareciera de mucho menos, ¿no? Va a ser padre dentro de poco, te felicitamos y deseamos lo mejor y que todo salga bien. Tu mensaje para la gente joven, para que siga soñando, porque uno te ve a ti y uno dice, oye, yo estuve así también, yo tenía sueños, quizá no de anime, de dibujar, pero sí de trabajar en medios, de hacer este trabajo. Yo recuerdo cuando comenzamos a hacer ese contenido, mira, hubo gente tú sabes que es malo cuando tú contratas a alguien, le pagas para que te sabotee. Y entonces tú decías, oye, pero yo quiero hacer esto, multitomas, 4 tomas, 5 tomas. No, que no se puede, no se puede, no se puede. Y uno terco allí. Me imagino que alguien te dijo alguna vez, no, deja eso, mijo, esto no se puede, vas a estar con ese cuento. Y tú has persistido, has insistido y lo estás logrando, ¿no? Sí, bueno, ha ido poco a poco. Como le digo, a mí me sorprendió que en el primer mes haya tenido 4 millones de visualizaciones en un contenido que realmente no pensé que iba a impactar dentro de Guatire, siendo de Guatire. Ujú, Pero bueno, yo le digo a la juventud, y no solamente a la juventud, porque soñar no hace falta ser joven, eh, que crean en su proyecto siempre. Pero eso sí, no vivir de las ilusiones. Por ejemplo, en las redes sociales hay muchas personas que engañan. Esto va con los creadores de contenido. No se dejen llevar por una persona que le va a decir que siendo creador de contenido, en un mes ya van a estar en la cima y van a tener repartiendo dinero como hacen algunos influencers por ahí. Esto es un trabajo largo, largo. Los grandes influencers que yo conozco y que yo admiro no nacieron de la noche a la mañana. Ellos crecieron con un trabajo largo. Ahí está Marco Music, que él ujú. es guatireño. Y él ahorita está por el mundo, pero él duró bastante para salir adelante. Entonces, el consejo es, que eso se lo va a decir cualquier persona, que sigan adelante y lo que yo le digo es que no se dejen engañar por las redes sociales y vayan con cuidado. Bueno, agradecido. Akira con nosotros hoy hablando sobre lo que es ese proyecto de Guatire Anime. Ya saben, vayan a sus redes sociales, a TikTok y a Instagram, Akira. Y en Facebook consíganlo como Cristian Akira. Cristian
Bracamonte con nosotros en el día de hoy. Gracias a usted por haber estado con nosotros en Estudio 1051. Gracias a nuestros queridos amigos de Automercados Emporium, la gente del gimnasio Energy Gym, Panadería Moreno 3 y por supuesto Latin Connection Plus. Y usted quiere hacer un contenido como este, con esta calidad, venga con nosotros, visítenos en el Centro Comercial La Hacienda de Guatire, en el local L33. Venga, conozca nuestros estudios, las instalaciones. Aquí puede tener servicios de imagen, de audio, también puede tener servicios de fotografía. Venga, converse con nosotros o visítenos en Estudio 1051 Films. Estudio 1051 Films. Nos adaptamos a su necesidad, a su presupuesto. Estudio 1051 Films. Será hasta la próxima y sigan la cuenta de Akira. Ya lo saben. Hasta la próxima y muchas gracias.